Chaffin Studios presenta. Bienvenidos a Historias de Televisión, una sección que se encarga de recopilar las historias de distintos canales de varias partes del mundo. En este video, la historia que estás a punto de ver es la siguiente. Televisión pública. Ecuador TV, uno de los principales medios de comunicación públicos más conocidos del país. Ecuador TV, en sus 17 años de emisión, se ha destacado por emitir programas como noticieros, deportivos, cultura, infantiles, educativos, cadenas del gobierno, cine independiente, enlaces de otras cadenas y demás, siendo en su tiempo el canal de la televisión pública del Ecuador, emitido actualmente en el canal 7. Ecuador TV inició en el año 2007 como una propuesta del entrante presidente, el economista Rafael Correa, que después de ganar las elecciones del 2006 se le ofreció iniciar un canal de televisión público, ocasionando que el 29 de noviembre de ese año iniciaran las transmisiones del nuevo canal público, Ecuador TV, y con su lema Televisión Pública. Y en 2008 iniciarían las transmisiones del canal con el himno nacional ecuatoriano. En esos tiempos Ecuador TV era un canal entrante en la televisión e iniciaría en su frecuencia del canal 48. En sus inicios el canal no tenía tanto apogeo, pero sería a partir de ahí cuando el canal empieza a mostrar sus programas como STV Noticias, programas pertenecientes a cadenas como Discovery Channel, BBC y Nat Geo, cine independiente y programas infantiles de Discovery Kids, Disney Junior y otras distribuidoras. Y también por este año llega su frecuencia radial, originalmente conocida como la Radio Pública del Ecuador, RPE, actualmente Pública FM. Un país, una radio. Y además, después de la incautación de los bienes de las empresas del Grupo Isaías, debido al cierre de Filambanco, se encontraron los canales de TC Televisión y Gamavisión, que pasaron a manos estatales y que se pensó vender, renombrar o fusionar, que sin embargo jamás sucedió, y que después, desde el año 2009, le empezó a pertenecer junto al canal Ecuador TV, quienes después serían aliados del medio de comunicación. Y con el lanzamiento de la señal, muchas cosas, además de la presencia de los medios TC y Gamavisión como canales estatales, sucedieron cosas como la llegada de cadenas nacionales, producciones del gobierno en otros canales y muchas otras cosas más. Ecuador TV emitía noticias, eventos deportivos como los partidos de los equipos ecuatorianos de fútbol, nuestro cine y los programas infantiles que fueron La Pequeña Lulú, Pocoyo, Los Pitufos, Garfield, Backyardigans, Pinky Dinky Doo y demás programas. Y ya con 3 años de emisión se hizo un especial en el Teatro Sucre, y para este tiempo Ecuador TV emitía varios programas variados en su señal pública. Y luego, en 2011, se dijo a través de una promo en la que Próximamente, Quito no tendrá más la señal de Ecuador TV en el canal 48. Después de la compra de la frecuencia del canal 7 en Quito. Y en ese tiempo, Ecuador TV también emitía el Sudamericano Sub-20 de Perú y otros programas más en su señal. Y en 2012 llegaron para los canales de televisión el bloque educativo emitido en todos los canales llamado Educa y Veo Veo, con secciones y programas animados y educativos. Y para ese mismo año, después de la emisión de series de Disney en TC Televisión, Ecuador TV y Gamavisión deciden también emitir series de la empresa. En este caso, en Ecuador TV se emitió programas como La Casa de Mickey Mouse, Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás, Manny a la Obra, El Jardín de Clarilú y demás. Y con el tiempo llegaron más programas hasta su salida en 2016. Y en 2013 llegó el bloque Zona 7, con programas infantiles de Disney y otras más cadenas de animación, emitido hasta el 2016. Lunes a viernes a partir de las 15:30 por Ecuador TV. Me gusta. Y en 2014 finalmente el gobierno decidió adquirir la frecuencia del canal 7 en todo el país.
Y de ahí el canal 7 se lo empezó a ocupar Ecuador TV, tanto en televisión abierta como en cable. Y además llegaría un relanzamiento como Canal 7, además que cumpliría 7 años al aire. Y a partir de ahí, el canal emitía el programa Enlace Sabatino, que originalmente se emitía para mostrar las obras del país, pero que luego se empezaría a desviar, y otros programas culturales. También es a partir de este año que, después de la venta de Gamavisión y TC Televisión en el 2012 por el Estado, en 2014 dentro de Gamavisión el gobierno sacó al aire en el canal 48 otra señal, El Ciudadano TV, para todo lo que era del gobierno y noticias. Sin embargo, este canal terminó en 2018 debido a la crisis financiera de Gamavisión. Otros más factores que hicieron al canal 48 salir del aire en ese año. Y en 2015, Ecuador TV empieza a emitir con otras señales de televisión el programa cultural y multiétnico Ecuador Multicolor, emitido hasta el 2018 con notas culturales del país. Ecuador Multicolor, somos identidad. Y en ese mismo año, todos los canales del Ecuador emiten la llegada del Papa Francisco a dicho país para resolver el conflicto que había en 2015 en Ecuador. Y entre el año 2016, Ecuador TV emitía los espacios Noticias 7, El Equipo, Café TV y entre otros más. Pero en 2017, con las elecciones de ese año que tuvo como ganadora Lenín Moreno, el canal sufrió un cambio drástico. En ese tiempo, el gobierno de Moreno fusionaría Ecuador TV y Gamavisión, aunque finalmente terminaron por fusionar sus secciones informativas y deportivas, emitiendo el noticiero telediario en ambos canales y el programa fanático para los deportes. Aunque en el caso de Gamavisión no duraría por mucho, ya que después emitirían sus secciones informativas normales, a lo que esta fusión de Ecuador TV y Gamavisión aparentemente sería todo un fracaso después de todos los intentos que han hecho entre 2008 y 2013. Sin embargo, para 2018 muchos empleados de Gamavisión tuvieron el riesgo de perder su trabajo luego del anuncio dado por la Superintendencia de Compañías sobre la liquidación de Gamavisión, que tanto en las oficinas del canal como en las de Ecuador TV, mucha gente estaba preocupada de qué podría pasar con su trabajo, aunque esto no sería hasta el año 2023, pero que eso lo mencionaremos después. En el 2019 llegó la empresa de medios públicos ecuatorianos, actualmente conocido como Comunica EP, el cual además de Ecuador TV, Pública FM y el diario El Telégrafo, estarían los medios TC Televisión, Gamavisión y Educa. Además, en ese tiempo el bloque de Educa fue emitido en todos los canales a partir de las 3 de la tarde, pero que esto terminó en algunas señales con la llegada de Guillermo Lasso al mandato. Y finalmente, en 2022, el canal emite programas como Noticias 7, cadenas del CNE, algunos infantiles y educativos y otros programas no tan conocidos. En 2023, en el programa Voz y Voto de TC Televisión, Ecuador TV decidió aliarse con el canal TC para emitir las elecciones de ese tiempo. Voz y Voto 2023, este domingo 20 de agosto, por TC y Ecuador TV. Pero en ese mismo año se había reportado en el edificio de Comunica EP una amenaza de bomba en dicho edificio, a lo que muchos empleados del canal estaban realmente preocupados. Pero afortunadamente esto fue descartado por la policía sobre una supuesta amenaza de bomba, y los estudios del canal estarían normales. Y por supuesto, para el 2024, con la crisis financiera del medio Gamavisión debido a los impagos y despidos, muchos trabajadores del canal estuvieron en huelga, por lo que sus sueldos no han sido pagados desde hace mucho tiempo, ocasionando una crisis financiera brutal en el medio incautado por el Estado. En ese mismo año, después del regreso de varias propiedades de los hermanos Isaías que fueron incautadas en 2008, también se había dicho que TC Televisión sería devuelto por los Isaías, pero finalmente a finales de 2024 esto fallaría y TC Televisión seguirá siendo un medio del Estado. Y en el 2025 Ecuador TV volvió a aliarse con Gamavisión, junto a otros medios públicos como Pública FM y El Telégrafo,
para también transmitir el resumen de las elecciones del año 2025 entre Luisa González y Daniel Noboa. Y actualmente Ecuador TV es una señal que no tiene tanto prestigio como antes, debido al fin de las épocas del correísmo, a diferencia de ese tiempo que el canal estaba en un crecimiento masivo. Lo que empezó como una idea de la agenda presidencial de ese entonces presidente hasta ser un canal conocido por mucha gente por sus programas, Ecuador TV fue una señal bastante grande en su momento. No sería que después el canal perdería su prestigio con la llegada de nuevos gobiernos, pero aún así la señal se emite hasta ahora.